¿Qué tal, estimados estudiantes? Espero que estén bien. Bueno, primero que nada decirles que este tema lo vamos a tratar, digamos, de la mejor forma posible. Eh, lo que he estado haciendo es tratando de buscar los medios para explicar bien los ejemplos. Ese es un tema que quiero que les quede claro. Y si ven algún tipo de, por ejemplo, de eh, diferencia en la parte del video es porque yo he tenido que buscar un medio para explicar en la planilla Excel y después tratar de editar y juntar esta presentación, ¿no? En video. Entonces, si ven algún tipo de, digamos, diferencias que no creo que sean mayores, pero puede darse el caso que no tenga mucha, digamos, correlación porque después van a ver la presentación y puede ser el caso que tengamos cuestiones quizás que no se tocado en el ejemplo. Entonces, por lo mismo le voy a dejar la presentación, no va a ser mayormente la desviación o la diferencia. Entonces, eh, a eso apelo a su comprensión, ¿no? Porque trato de hacer un poco mejor este tema y para que ustedes puedan estudiarlo y dentro de lo que son las tareas, sobre todo la tarea 7, les vaya bien. Bueno, el tema que nos toca es regresión, correlación y tendencia. Dicho esto, bueno, los contenidos son regresión lineal, correlación lineal y tendencias lineales, ya que el método más usado y más común y más didáctico también se puede decir, son los métodos lineales. Entonces los vamos a enfocar en eso, obviamente con el argumento correspondiente. La regresión es la parte de la estadística que trata de determinar la posible relación entre una variable numérica y, que suele llamarse variable dependiente, y otro conjunto de variables numéricas x, conocida como la variable independiente, ¿no? Entonces, acá resalta también el tema de la función, que es importantísimo porque a través de esta función nosotros nos vamos a regir para poder establecer estas relaciones que tienen estas variables. Entonces la función va a ser como una especie de cajita transformadora del, digamos, la parte, digamos, de las variables. Se mete una variable x y esa variable x se transforma. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo de esa transformación? Bueno, establecer, digamos, la relación. Es es el tema. Pero ¿a través de qué? Bueno, siempre vamos a tratar de, digamos, establecer el modelo más ideal para esos datos, para la distribución de esos datos. Así podemos tener un modelo lineal, uno cuadrático, uno cúbico, uno potencial, uno exponencial y uno logarítmico. Y así pueden haber otros, ¿no? Pero se dan cuenta que cada uno de estos modelos tienen una ecuación distinta, porque obedecen a una conducta, a un criterio, a un mecanismo establecido por el modelo. Entonces, desde el punto de vista de la ecuación, eh, sí podemos diferenciar estos comportamientos y a cada distribución de esos datos asignarle un tipo de modelo en donde ajustamos, digamos, esos datos. Eh, bueno, como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos estos modelos, ¿no? Eh, y bueno, no solamente está el modelo lineal, como ya habíamos mencionado. Tenemos en la distribución gráfica un comportamiento. En este caso, por ejemplo, eh, si yo tengo este comportamiento que estoy marcando, es una gráfica que hay una distribución bastante amplia, pero no obedece a la aplicación de ningún modelo, por lo tanto no hay ninguna relación. ¿Ya?
Posteriormente tengo otra gráfica en donde tengo una distribución y algo se ve en la figura, ¿no? Entonces, este podría tener una, digamos, aplicación de un modelo lineal, aunque está un poco chocada la línea, pero bueno. Y luego podemos marcar este otro, un poco haciendo el análisis ya dentro de la gráfica, ¿no? Que tiene digamos, una curva quizás marcando, ¿no? Y esa curva, como les mencioné anteriormente, obedece a una ecuación. Acá tengo otro tipo de comportamiento de datos y también tiene una figura que puede ser especial de otro tipo de modelo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, nosotros vamos viendo dentro de las gráficas un comportamiento de los datos. Entonces, la idea es que cada comportamiento nosotros lo podamos definir con un tipo de ecuación. Y es ahí donde, bueno, está la parte experta o de las personas que son, digamos, estadísticas, lo pueden definir bastante bien. Y por eso también es necesario que el estudiante, el profesor, esté empapado dentro de lo que es la parte estadística. ¿Ya? Entonces acá también podemos ver ya un poco lo que hice anteriormente, ¿no? Tenemos la distribución lineal, digamos con una pendiente positiva, que luego vamos a ver, y tenemos otra distribución lineal también, con una posición distinta. Tenemos una curva acá, que es muy similar a la, digamos, exponencial, ¿no? Y se van estableciendo estos puntos dentro de esa curva. Entonces, esa es la idea de los tipos de modelos que nosotros podemos utilizar. Y como les dije anteriormente, el más conocido y el que más se utiliza es el modelo lineal. Y bueno, eh, la idea es poder entender algo de cómo se manejan estos modelos para poder trabajar estos datos. Bueno, en el caso de la recta, que es digamos, el modelo más cotidiano y el que más se usa, tenemos que considerar evidentemente cómo es digamos, la ecuación que rige a ese modelo. Entonces, dentro de esa ecuación tenemos dos términos importantes, que son el parámetro A, que es el punto de corte, digamos, el punto de corte que establece, digamos, la ecuación, ¿no? Entonces, este dato es importante determinarlo, ¿ya? Ese punto A que lo tenemos acá, ¿ya? Y también está el parámetro B, que es la pendiente de la, digamos, de la recta. Acá tenemos un poco tenemos la gráfica de una recta, en donde tenemos, por ejemplo, el punto A, que sería 5,8, donde el punto A es donde corta el eje Y. Ese punto eh, se puede también interpretar dependiendo del caso o escenario de los datos, ¿no? Y tenemos el punto B, que es el punto o el parámetro B, que es la pendiente. Y también es un parámetro muy importante porque también nos ayuda a interpretar los datos. Y tenemos obviamente la recta, ¿no? Que es la ecuación de la recta. En este caso, en este ejemplo, la pendiente sería 1,6571 y el punto A sería 5,8. Entonces, desde ese punto de vista hay que tener claro que este modelo evidentemente nos puede servir para poder determinar el comportamiento de estos datos. ¿De acuerdo? Si nosotros tenemos una distribución, tratamos de que en este modelo se pueda explicar la distribución de los datos que nos interesan. El análisis de regresión es un proceso estadístico y que permite analizar la relación que existe entre dos o más
variables, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nos va a ser bastante útil. Bueno, acá hay un ejemplo que es bastante básico, en donde yo tengo, por ejemplo, en el eje Y, que sería la variable sueldo, y el eje X, que sería la edad. Entonces, va de acuerdo a la relación que tiene la edad con el sueldo que tiene, ¿no? O sea, desde el punto de vista, digamos, es un ejemplo y un planteamiento muy básico, que a medida que yo tengo más edad, mi sueldo debería ir subiendo. Eso es lo que quiere decir con esta relación. Si yo tengo 23 años, yo debería ganar 1 o 1000, no sé, dependiendo de la escala del eje X, perdón, del eje Y. Entonces, y así yo voy teniendo algún tipo de proporción, ¿no? El eje Y con respecto al eje X. Este es un ejemplo, ¿no? A los 36 años yo debiera ganar 2 o 2000, dependiendo de la escala que yo vaya a usar. Entonces, así yo voy estableciendo estas relaciones. Una relación muy básica, ¿ya? Entre sueldo y edad. Es un ejemplo. En relación a este ejemplo, que es un poco más completo, ¿no? Porque el otro era muy superficial. Tenemos la cantidad de horas de estudio respecto a la calificación. Entonces tenemos una variable independiente que es la X, que corresponde a las horas de estudio, y una variable dependiente que es la Y. Entonces lo importante acá es definir, por ejemplo, la ecuación de la recta. Esa es la ecuación que estoy mostrando. Y de acuerdo a esto uno puede hacer alguna proyección o pronóstico, ¿no? Entonces, si yo considero que una cantidad de 1,5 horas, puedo sacarme una calificación de 6 dentro de la escala predeterminada, ¿no? Entonces, es una forma también de utilizar esta relación. Por ejemplo, si yo tengo una cantidad de horas de 13, mi calificación debería ser 20. Entonces, de esa forma yo puedo establecer estas relaciones. Dentro de estos modelos hay otros tipos de relaciones que también se pueden realizar, pero estos son cosas, digamos, lo más básico que uno podría establecer. Aparte de la distribución y cómo están los datos, ¿no? Veamos, bueno, acá hay un tema que es bastante importante y es en relación a lo que hablábamos anteriormente, es la ecuación de la recta. Y bueno, ahí se plantea cómo se construye la recta, digamos, cuál es la esencia, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar? Entonces, acá se consideran los términos que contienen la recta. Entonces, lo que importa ahora es ir captando que a una mayor pendiente de la recta corresponde un mayor impacto sobre X, perdón, de X sobre Y. Y eso es evidente, ¿no? Primero, hay que considerar digamos, la expresión de la recta. Entonces, si B es la pendiente, ¿ya? Y yo la tengo asociada a la variable X. Entonces, en la medida que yo tenga un X, lo voy a ir multiplicando por ese valor. Entonces, sí causa un efecto, porque esto es proporcional. Toda esta expresión es proporcional con I. Entonces es muy válido lo que sale acá, de que en la medida que yo tenga digamos, un mayor valor de la pendiente, que es B, va a causar un efecto sobre I importante. ¿Ya? Ahora, otro tema es la distribución que hay, digamos, de los datos. Entonces, en este modelo, que ya lo mencionamos, un modelo lineal,
lo que interesa es sacar la mejor recta, y esta mejor recta tiene que pasar por la mayor cantidad de puntos, ¿ya? Entonces, podemos tener infinitas rectas, pero si una de esas no es, o una cantidad de rectas no es lo suficientemente, digamos, buena para solventar una gran cantidad de puntos, no nos interesa. Entonces, ese es el fundamento de este método. Ahora, dentro de los, digamos, criterios que se usan, nosotros vamos a tener como distribuidos, ¿no?, distintos puntos, ¿ya?, como los que están acá arriba en esta gráfica, ¿no? Entonces, ahí hay una distancia desde el punto S hasta la recta. Ustedes pueden observar, hay una distancia, ¿no? Entonces, esa distancia es la que el método trata de que mediante estas distancias sean más cercanas a la línea recta, va a ser más efectiva, digamos, el método. Entonces, por ahí empieza, digamos, el fundamento de los mínimos cuadrados, que, digamos, eh, obedece a la metodología para ajustar estos datos, ¿ya?, que sería la de la ecuación de las rectas, ¿no? Entonces, son consideraciones que hay que tomar en cuenta. De esa forma nosotros, para poder establecer una metodología que me ayude a ajustar estos datos que están dispersos, una opción es este modelo lineal. Así como pueden haber un modelo, qué sé yo, logarítmico, exponencial. El fundamento de este modelo es que estos puntos sean más cercanos, lo más cercanos posible a, a la recta, a la mejor recta. Entonces, es el fundamento de esta metodología. Veamos entonces criterio un poco más, digamos, más profundo, ¿no? ¿Cómo o qué debemos considerar para hacer este ajuste? Primero tenemos que tener la gráfica de la dispersión de los puntos. Luego definir la ecuación de la recta, que es un punto importantísimo. Y determinar los valores o los parámetros de B, o también se le puede identificar como M. Bueno, acá han colocado B, y la verdad que uno dentro de los libros puede encontrar que el parámetro A puede tener el valor, puede tener como nomenclatura B, la pendiente puede tener nomenclatura A. Bueno, pueden ser distintas las interpretaciones que uno puede encontrar, pero sabiendo efectivamente que M o B, en el caso anterior, es la pendiente, no hay ningún problema, porque siempre lo vamos a asociar con un factor que multiplica a X. Y B es un factor o un parámetro que es el que corta el eje Y. Entonces, por ahí también tenemos que considerar que es importante porque nos va a ayudar a determinar esta ecuación. Y el fundamento principal es tener la relación entre Y y X. Eso es lo fundamental de este modelo. Entonces, un modelo que nosotros utilizamos, como mencioné anteriormente, es el modelo de los mínimos cuadrados. Esta técnica, la verdad, la técnica empleada sirve para tener, digamos, y llegar a la ecuación de la recta, o hacer una regresión lineal, a través de que nosotros establecimos una diferencia entre un punto, digamos,
de la recta con respecto a otro punto que es del eje Y. Y ese eje Y vamos a encontrar, digamos, las medias. Y en el eje X también las medias, porque son promedios. Entonces, esto, digamos, al ejecutarlo operativamente, lo llevamos a digamos, una operación cuadrática. Entonces ahí, mientras más pequeño sea ese número, mejor va a ser la recta. ¿Okay? Bueno, acá volvemos un poco a la nomenclatura anterior, que es I igual a A menos más B por X. Entonces, como les digo, en los libros pueden tener distintas nomenclaturas, pero el fundamento es uno solo. Y sería el valor pronosticado de la variable Y para un valor seleccionado de X. ¿Ya? Acá le falta ese asterisco. ¿Ya? Entonces ahí le vamos a colocar un pequeño asterisco. ¿Ya? Entonces, A sería la ordenada de la intersección con el eje Y. Es decir, vamos a tener esa intersección cuando X sea igual a 0. ¿Ya? Pero eso lo va a considerar en la misma ecuación de la recta. Luego tenemos a B, que tenemos acá, que es la pendiente. Y es un factor importantísimo porque vamos a anotar el incremento sobre la variable X. Y por último tenemos que la variable X, donde tenemos la variable independiente. Acá nuevamente vamos a tener la definición de B, que es la pendiente, a través de estos términos que son xy, la sumatoria de xy multiplicado por el número de datos, la sumatoria de x, la sumatoria de y, nuevamente sobre n por la sumatoria de x cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado. Entonces, esos son los datos que nosotros tenemos que determinar. Y ahí también tenemos la evaluación de A. ¿Ok? Es un poco sobre el tema de los mínimos cuadrados, porque al final la metodología nos va a servir para acercarnos a un mejor ajuste de estos puntos. Nuevamente, tenemos la interpretación de B, que como les decía, si yo en la recta la prolongo y me corta acá el eje Y, yo voy a tener A, que está acá. Y ese valor es un valor inicial dentro del escenario que yo me establezca con los datos, ¿no? Y acá tengo a B, que es la pendiente, la variación de Y sobre la variación de X. Entonces, hay que considerarlo porque tiene un significado, digamos, importante dentro de la distribución de estos datos. Y también hay que considerar qué pasa si B es mayor que 0, es decir, B es positivo. Entonces existe una relación lineal positiva o directa, es decir, que ante incremento en la variable independiente corresponde incremento en la variable dependiente. O sea, mediante esta proporción, si yo incremento B, voy a incrementar la variable dependiente. Ahora, si yo tengo un B negativo, esto quiere decir que ya el incremento en la variable independiente origina, digamos, una disminución en la variable dependiente. ¿Ok? Entonces son criterios que hay que considerar también en la práctica. Bueno, acá hay otro factor que es importante, que es la desviación estándar. Esta mide la dispersión de los valores observados con respecto a la recta de regresión. Entonces, mientras más alejado está de la recta, tengo más dispersos los datos. Eso es un concepto bastante importante porque de alguna forma vamos a definir el error que tiene ese modelo, que es el modelo lineal, en donde estamos aplicando este método de
los mínimos cuadrados. ¿Ok? Entonces, acá yo tengo la ecuación o la fórmula para determinar la desviación, perdón, la desviación estándar de esos datos, ¿ya? Y están en función de los mismos, digamos, términos muy parecidos a los de lo que son los términos de B y A, ¿no? Entonces, bueno, hay una interpretación que es importante señalar que dice que de manera inversa, si S es igual a 0, esperamos que la ecuación, digamos, tenga un desempeño perfecto. Tendríamos la mejor recta que pudiéramos obtener. Y eso significaría, ¿qué significaría? Que los datos están todos agrupados en la recta. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? ¿Qué sería esta situación que está acá, ¿no? Es una recta perfecta esta. Y acá tenemos una dispersión, digamos, puede ser una buena regresión, una recta que puedo tomar una buena ecuación de la recta, pero también hay otros datos que están fuera, entonces ahí había una diferencia, ¿no? Entonces acá tenemos digamos, eh, unos criterios en donde para datos mayores de 30, si yo tengo que, digamos, la desviación estándar, yo tengo una sola desviación estándar, tendríamos similar, similarmente como lo que teníamos en las ecuaciones normales de distribución, ¿no? En las campanas, ¿no? Entonces yo tendría un 68,3% de los valores dentro de esa ecuación de la red. Si fueran dos desviaciones estándar, serían 95,5. Y si fueran tres, sería un 99,7. Sería así, digamos, los criterios que podríamos usar. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que podemos decir en cuanto a la parte de la regresión lineal. Bueno, estamos en este tema del ejercicio, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo desarrollamos. Eh, lo tengo bueno, en la presentación. Eh, veamos este tema. Entonces, eh, primero que nada, la idea es hacer una aplicación de esta parte que es la regresión lineal. Entonces, vamos a ver. Ok. Eh, veamos. Eh, me voy a salir de acá. Acá tengo los datos y la idea es, por ejemplo, construir el diagrama de espaciamiento de distribución respecto a estos datos. También es determinar la ecuación de la regresión, también interpretarlo y también graficar una línea de regresión y por último calcular el error estándar. Entonces, estos son las cuatro preguntas que tenemos que satisfacer, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Esta parte la vamos a desarrollar en el Excel de Word. Entonces, bueno, empecemos por el tema de la regresión. Acá tenemos, digamos, el ejemplo que dice, bueno, el administrador de una empresa desea establecer la relación entre el consumo mensual domiciliario y el tamaño de la familia en una urbanización determinada, ¿no? Entonces, el tema es que seguramente esté en una empresa de agua potable, entonces ellos quieren saber en relación al consumo que se tiene y
a la cantidad de personas que tiene cada una de estas familias, ¿no? Que han sido seguramente encuestadas o tomadas los datos. Entonces, acá tenemos ya los datos, que son alrededor de 34 datos, ¿ya? Entonces, la idea es, primero, establecer qué es lo que necesito para poder, digamos, responder a estas preguntas. Dice construir el diagrama de esparcimiento de distribución. O sea, acá lo que tengo que hacer es marcar, digamos, los datos, porque me están pidiendo el diagrama de distribución. Luego, tenemos que, digamos, utilizar la herramienta del Excel, ¿no? Bueno, acá tengo que ir donde está, insertar, seguramente, ya, ok. Entonces, me voy al gráfico de distribución, marco acá los puntos y ahí me sale, ¿no? Entonces, teóricamente nosotros tenemos que establecer, digamos, un modelo, ¿no? Que hablamos anteriormente. El modelo es un modelo lineal, en donde yo voy a ver una de las mejores rectas que me va a facilitar la relación entre estas dos variables. Miren, acá hay que revisar también, porque de repente uno cuando realiza estos gráficos, por ejemplo, pueden estar, digamos, las variables cambiadas, ¿no? Y en algún caso no es la mejor opción. Entonces hay que ver. Acá X sería el tamaño de la familia, ¿ya? Entonces, esto significa que cada familia, por ejemplo, la número uno tiene 9 componentes, luego la número 2 tiene 2 componentes, digamos, dentro de la familia, o sea, 2 componentes, 2 integrantes, más bien dicho. Entonces acá lo podemos ver en el eje de las X, que está perfecto. Y luego revisamos los consumos de agua y igualmente está en el eje de las Y o Y, ¿no? Ahí está. Entonces ya este gráfico está hecho y podemos. Bueno, acá hay varias cosas que podemos hacer, por ejemplo, colocar el título. Normalmente uno le puede colocar, por ejemplo, podemos colocar eh, consumo de agua, consumo de agua versus, eh, versus eh, tamaño de la familia, ¿ya? Tamaño de la familia. Entonces, esas son cuestiones que uno tiene que, más que nada, ordenarlo para digamos, la posterior interpretación que uno puede hacer, ¿no? Es importante que uno tenga claro qué nos está dando este gráfico. Bueno, la segunda pregunta, ahí yo lo puedo decir que ya estoy contestando esa pregunta, que es determinar la ecuación de la red o hacer la regresión, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener bastante cuidado porque lo que tenemos que hacer es seguir básicamente los componentes de la fórmula. Ya en un momento hablamos, nosotros para establecer una recta tenemos que tener, digamos, resueltos los parámetros que tengo que calcular, ¿no? Entonces, acá me faltó para un poco guiarme, ¿no? Me voy a salir de acá, o lo voy a escribir simplemente, voy a escribirlo acá. Y igual, en este caso sería, le vamos a colocar bx más a. Vamos a colocar así, ¿no? Porque sí me faltó ese dato, ¿no? Eh, Vamos a colocarlo acá arriba, que es más claro. Igual.
b por x más a. Entonces, esa es digamos, la, la recta, la línea de la recta que yo tengo que establecer. Entonces, voy a salir un ratito porque quiero ocupar, digamos, esta presentación, porque acá hay algo que me interesa buscar. Lo voy a copiar, ¿no? Acá está mejor. Entonces, volvamos a donde estábamos. Ok. Entonces, miren, ¿qué es lo que me interesa? Es también establecer, acá lo estoy pegando, ¿ya? Establecer, digamos, la relación que yo tengo que encontrar respecto a. Porque acá tengo la línea de la recta, pero están definidos A y B, que son lo más importante. Entonces, un poco para aclarar qué tengo que hacer. Vamos con esto un poco más arriba para que nos demos cuenta qué tenemos que hacer. A ver, tenemos que determinar A y B. ¿Por qué? Porque A y B son los componentes de la recta. Acá yo lo marqué, ¿no? Vamos a colocar un poco más. Esa es digamos, la ecuación de la recta. Entonces, si yo no calculo A y calculo B, yo no voy a poder tener esa expresión. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿cómo lo hago esto? Este es un método, digamos, que lo podemos aplicar con estos parámetros que están ahí. Entonces, ¿qué tengo que tener? Vamos a calcular B primero. Tengo que tener n, tengo que tener x por y, x cuadrado, y la sumatoria es tal cual. Entonces, tengo que definir acá. Por ejemplo, acá yo voy a colocar x por y, ¿ya? Vamos a colocar así, ¿no? X por y, y luego necesito el x cuadrado, ¿no? Ya, x cuadrado. Esos son los parámetros que yo tengo que calcular. Entonces, esto lo vamos a hacer con la ayuda, y acá, ojo con esto. Cuando yo hablo de cálculos de la ecuación de la recta manual, es porque yo lo puedo hacer a través de Excel, sí, pero utilizando las herramientas básicas de Excel. A eso me refiero manual, porque también uno lo puede interpretar de hacerlo el cálculo en forma, digamos, reiteradamente con calculadora. Y eso no les va a ayudar mucho porque se van a demorar bastante. Manual me refiero a esto, que ustedes lo hagan en el Excel, pero utilizando estas herramientas. Por ejemplo, yo digo, acá el valor de x por y, ¿no es cierto? Le coloco por, no me marco ahí. Y marcamos el valor de y lo entramos. Y ahí tengo el valor de y. Entonces, acá para facilitar un poco el cálculo, yo tomo este valor, lo tiro hacia abajo y me va a dar, digamos, el resultado total. Ok, y acá lo que hago, tomo el valor de x, ¿cierto? Este que está acá, le colocamos acá un sombrerito, a ver, uno nomás, al cuadrado y lo entramos. Y efectivamente ya tengo ese cálculo, ¿ya? Entonces lo tiramos para abajo y acá ya tenemos el valor total. O sea, perdón, los valores de cada uno de estos términos. Entonces, para colocarle un poco más de orden, le vamos a entrar acá con las cuadricular, ¿cierto? Para que quede mejor. Y ya tenemos esa parte hecha. Entonces, como les repito, la ecuación de la recta, mediante este método, lo, lo determinan, digamos, estos valores que son A y B. Ahora, ¿cómo yo calculo A y B? Tengo que seguir
los términos que me definen esos parámetros. Entonces, me están hablando de los valores que yo ya me dan por tabla. Entonces, estos valores que tengo por tabla los tengo que llevar a la expresión que me pide cada una de las formas. Entonces, acá yo voy a calcular B. Entonces, me dice que yo tengo que tener la sumatoria de X y Y, la sumatoria de X, la sumatoria de Y. ¿Me entienden? Entonces, la sumatoria de X cuadrado. Entonces, todo eso lo vamos a colocar acá abajo. Porque yo ya tenía acá la sumatoria de X, la sumatoria de Y, la sumatoria de X por Y, la sumatoria de X cuadrado. Y este lo vamos a utilizar después. Lo vamos a dejar ahí, acá lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque en esta expresión que está, me sale este y al cuadrado, lo vamos a dejar ahí pendiente, ¿no? Entonces, igual bueno, le voy a colocar ahora y al cuadrado, ¿no? Pero eso está pendiente. Entonces, y lo vamos marcando de una vez por todas. Entonces, lo que yo les pido es que manualmente, a esto me refiero manualmente, ustedes determinen estos valores. Necesito el valor de X, que es la sumatoria, que acá tengo. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos para acá y sumamos todo, ¿cierto? Y me va a dar 227. De la misma forma, vamos para acá y sumamos los de Y. ¿Ok? Y también tenemos ese valor. Después sumamos X por Y, ¿cierto? Entonces, ya la cosa no se pone tan complicada, ¿no? Y después sumamos el X cuadrado, ¿no? Y obtenemos esos valores, ¿ya? Ok. Entonces, ahora lo que hay que hacer, tomamos nuevamente, volvemos a la fórmula original, ¿cierto? Entonces, acá, bueno, acá hay una situación que, por una cuestión práctica, yo puedo colocar B, ¿cierto? O lo pueden hacer por calculadora, como ustedes deseen, y podemos, digamos, determinar el valor. Es simplemente eso. Acá, bueno, acá hay varias formas de... A ver, vamos a usar una fórmula más rápida para que no voy a perder mucho tiempo en esto, entonces, la verdad, volvamos acá. Yo ya en la presentación, yo he avanzado algo, entonces veamos cómo la tengo yo. Acá, acá. Ok. Entonces, miren, fíjense acá. Vamos a revisar si esto justamente lo tengo en la presentación. Vamos a revisarlo acá, ¿no? ¿Dónde está ya? Entonces, para que nos demos cuenta de los valores, ¿no? Si esa es un poco la idea. Vamos a pegar eso. Entonces, porque la idea es comparar estos valores, ¿no? Ya, ve que es 34, el n, efectivamente tiene que ser 34. El número, digamos, del elemento, lo vamos a colocar acá, igual a 34. Ok. Este es un parámetro de, digamos, una referencia, ¿no? Ahora veamos x por y. ¿Cuánto tenemos x por y? Que está acá, ¿no? Este valor es la sumatoria de x por y. Entonces, este valor es 204.100, ¿cierto? 200.000, 204.100. Claro, exactamente. Acá lo tengo, ¿no? Ahí está. Entonces, a ver, lo quiero ir marcando, ese se puede. Este que está acá es X por Y. Y acá lo tengo marcado, ¿ya? Ahí está. El 34 era ese. Ok. Ahora yo necesito la sumatoria de X. ¿Cuánto es la sumatoria de X? La sumatoria de X es 227. Acá está, ¿no? 227, acá lo tengo. Y
necesito multiplicado por i, que es 27.900, que está acá. Acá tenemos 227 y 27.900, correcto. Ahora vamos a ver n, que es el que está acá, 34, efectivamente. El x al cuadrado es la sumatoria de x al cuadrado, es 1837, que está ahí, y evidentemente 1837. Y este término, que es la sumatoria de x al cuadrado, que está acá, ¿cierto? A ver, me equivoqué. Ah, no, estamos bien, porque yo necesito, es la sumatoria de todos los x, pero después los llevamos al cuadrado. Por lo tanto, es el que tengo acá. Ok, y es 227 al cuadrado. Entonces, ese, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Yo puedo, digamos, realizar el cálculo y ver, digamos, que efectivamente este valor me da alrededor, vamos a salir de acá, y lo tengo acá. Acá está. Tenemos lo mismo que yo le estaba mencionando, ¿no? El 34, 204.100, 20 menos 227 por 27.900 sobre 34 por 1837 menos todo esto al cuadrado, ¿no? Y el valor es esto que está acá, 55,46. Ok, ese sería el valor de B. Ahora, como nosotros tenemos acá esta expresión que es A, no sé si, creo que sí se ve, ahí lo estoy marcando, A igual a I menos B por X, pero ahí hay un detalle que hay que considerar, que I es el promedio. Por lo tanto, como yo tengo el valor, digamos, de digamos, de esta variable, que yo ya determiné cuánto era el valor de esa variable, que es, digamos, 27.900, ¿cierto? Pero ese valor es un promedio, el I bar. Por lo tanto, lo tengo que dividir por 34. ¿Ok? Este sería el término I bar, que está acá. Luego, menos 55,46, que es el valor de B. Y el X barra sería el X barra, que acá está, 227, ¿de acuerdo? Dividido por 34, como es un promedio. Entonces, yo al evaluar todo esto, me da 450,4. Entonces, para formar mi ecuación, está acá, y es la ecuación de la recta, esta es igual igual a 55,46 por X más 450,4. Entonces, esa es la ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un tema ya hecho, ¿no? Que sería una de las... Volvamos a la plantilla esa. Entonces, ya hicimos nuestra primera, digamos, y respondimos, perdón, nuestra segunda pregunta, determinar la ecuación de la recta, que es la ecuación de regresión. ¿Ok? Entonces, ah, eh, hay también, bueno, eso primero lo vamos a hacer a lo que volvamos, porque no quiero estar saliendo y entrando. Entonces, ahora lo que podemos hacer también es graficar la línea de regresión, pero ya tenemos la ecuación de la recta. Entonces, acá yo me voy a salir y vamos a ir acá un poquito, a ver si me puedo mover un poco acá.
vamos a fijarnos acá y le vamos a pedir la línea de tendencia. ¿Ok? Y ahí nosotros podemos ver que tenemos esa recta. Esa recta que está ahí va a corresponder a la ecuación que nosotros ya definimos. ¿Ya? Entonces, a ver, entonces, esto yo ya lo llevé a la presentación, pero ahora, por otro lado, si ustedes están haciendo porque yo estoy en un escenario de presentación, ¿no? Pero si ustedes están haciendo su trabajo, lo pueden hacer perfectamente en Excel y todo lo que vayan haciendo lo van pegando en Word y van ordenando su documento. Ahora, acuérdense que también nos están pidiendo, bueno, ya tenemos la determinación o la gráfica de la línea de regresión, que es la red. Ahora, calcular, digamos, la desviación estándar, perdón, que tenemos mediante eso. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos todos los términos y además tenemos un i cuadrado, es el que no calculamos. Entonces, acá vamos a colocar aquí igual en amarillo para que quede a tono y acá lo que tenemos que hacer es tomar el valor de i que está ahí y como le dije, sombrerito, ahí salen dos y le colocamos ahí al cuadrado y un enter. Y ahí tenemos el valor s. Entonces luego lo tiramos para abajo y vamos a tener, me pasé, ese está pasado. Bueno, a ver, entonces ahí ya tenemos el cálculo entonces, ahora que me queda es calcular este tema de la suma. Y ahí tengo ese valor. Es el valor que yo voy a considerar en el cálculo. Bueno, acá, como les mencioné hace un rato, es evaluar todos estos términos y evidentemente lo vamos a, digamos, a generar. Pero acuérdense acá, sería este valor. Vamos a la presentación. Entonces acá vamos a pasar, acá justamente tenemos el mismo valor, ¿no? Vamos a ver, acá tenemos la línea de tendencia y me voy a saltar un poquito para ir guiando, ¿no? Y después volvamos a lo que es la interpretación. Bueno, eh, porque esto tiene que ser más o menos coherente, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos acá? Volvamos a nuestro lápiz y vamos a tenerlo acá. A ver. ¿Qué tenemos? I cuadrado, que es el valor de la sumatoria de i cuadrado, que es este, ¿no? Ok. Este ya lo tengo acá. ¿Ok? Tenemos a, que acá está i cuadrado. A sería el 450, ¿no? Y tenemos 450. Luego multiplicamos por el valor de i, que es este, 27.900. También. Entonces, luego, menos el 55,46 también. Y la sumatoria de x por y, que es 204.100. Todo esto es una sola operación, por eso lo tengo en paréntesis. Dividido por el número de datos, que es 34 menos. ¿Ok? Serían 32. Bueno, este valor, que ustedes luego lo van a ver en la guía, es 98. La desviación estándar sería 98. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, como ustedes se dan cuenta, digamos, el cálculo está correcto. ¿Ya? Pero este es el método
Este método es de mínimos cuadrados, que es un método que, como les mencioné anteriormente, es uno de los tantos que uno puede ajustar una línea recta. Volvamos a lo que es, digamos, la interpretación, ¿no? Entonces, acá tenemos la línea recta, tenemos la ecuación de esta línea recta. Entonces, dentro de los métodos para ajustar, digamos, estos datos, porque obedecen a este método, yo aplico este método para poder interpretar y relacionar las variables, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, iniciando con un consumo base de 450,4, ¿ya? Galones de agua, cada incremento unitario en el tamaño de la familia está asociado con un aumento promedio de 55,46 galones de agua. Bueno, la cuestión es la siguiente. Ok, entonces, como les digo, eh, uno se argumenta o hace el argumento de acuerdo a esta recta, ¿no? Y la interpretación es, en este caso, se toma en cuenta estos dos parámetros. Este parámetro que es el que intersecta el eje Y, en este caso corresponde al valor base, ¿ya? Digamos, en este caso de los galones. Pero el otro valor, que es la pendiente, que tengo acá, es el valor que yo tengo como, de alguna forma, eh, es el valor que yo utilizo para amplificar, digamos, las variables X, ¿no? Entonces, por eso que habla de que, digamos, en este caso, la cantidad o el número de la familia va a ser, digamos, eh, referente a un valor quizás que me va a amplificar este, este consumo de agua en relación al número de integrantes de la familia, ¿ya? Eh, es un poco la interpretación, digamos, que yo le puedo dar en relación a la red. Entonces, un poco lo que yo mencioné. Eh, de acuerdo al consumo de agua, cuando la cantidad de familia o el tamaño de la familia es cero, como les digo acá, y yo corto el I y yo tengo una X igual a cero, el valor será 450,4. Por lo tanto, en general el consumo de agua aumenta a medida que se incrementa el tamaño de la familia. Entonces ahí ya tenemos la relación directa de las dos variables. De alguna forma es una proporción, digamos, que nos lleva a pensar de que la tendencia, porque estos valores se han seguramente sacado en el tiempo, ¿no? Vamos a tener ese, digamos, esa tendencia y podemos también pronosticar. Veamos lo que tenemos respecto a ese tema de cuando, digamos, eh, podemos hacer una proyección de acuerdo a la recta, ¿no? Teniendo la ecuación de la recta, la podemos utilizar para proyectar. ¿Cómo hacemos esto? Nos dicen aplicar la ecuación de la recta mediante dos puntos que serían x igual 2 y x igual 2. Entonces, cuando x igual 2, yo reemplazo acá la ecuación de la recta, ¿cierto? Por 2 y saco un valor. Ese valor será, digamos, del consumo en relación, por ejemplo, a una familia con dos integrantes. Me dará un consumo de 561,04. Pero si yo tengo un x igual 12, igualmente el reemplazo me va a dar un valor de 1115,64 en términos de consumo. Entonces, ahí ya tengo, digamos, hecha esa parte que sería respecto a la, a la- al cálculo de, digamos, cuando yo hago una predicción, una proyección. Entonces,
estaría contestado. Ahora vamos al tema de la desviación estándar. Entonces el valor acá, bueno, acá dice que como se aplica en la desviación estándar, mientras más grande sea el error estándar de la estimación, mayor será la dispersión, y eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, como el error estándar, en este caso, porque estamos hablando de 98, estamos hablando, digamos, de valores quizás que son bastante altos, y en ese contexto se considera una desviación estándar baja, ¿no? Entonces, eso nos, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos estudiado, nos asegura de que hay una distribución, digamos, más tendiente a- a una aplicación, un método del modelo de la línea recta, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a ver y nos vamos a fijar en otro término que nos va a ayudar a ver qué tan buena es esa relación de variables, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que utilizar el tema de las correlaciones, ¿ya? Ok, en cuenta eso, en relación a la correlación, que es un tema bastante interesante, expresa el grado de asociación y afinidad entre las variables. Eso también lo tenemos en cuenta con la regresión lineal, pero acá hay un concepto que nos va a ayudar un poco más de lo que es la misma regresión, que en donde establecemos la ecuación de la recta justamente para ver esta relación entre variables. Pero tenemos que identificar qué tan intensa es esa relación. Porque evidentemente la ecuación de la recta, si la elegimos bien, puede ser que nos dé bastante resultado, ¿no? En los datos que tenemos. Pero para también complementar esto, tenemos que ver qué tan intensa es esa relación. Entonces, a raíz de eso nace el coeficiente de correlación. Acá tengo yo la fórmula, ¿no? Y acá yo se las marco. Esta es la fórmula que se define como R, el coeficiente de correlación. Ahora, los términos obviamente van a ser similares y podemos calcularlo en Excel manualmente, como les digo, utilizando la herramienta que nos da este programa. Pero manualmente, vuelvo a insistir, es utilizar, digamos, la herramienta para calcular estos términos. Yo, en los ejercicios que yo les voy a dar, yo quiero que se haga de esa forma. Porque si me dan el valor inmediato, no, por lo menos yo no lo voy a considerar, porque la idea es que ustedes se empapen cómo determinar estos valores y entender un poco el concepto desde ese punto de vista. ¿Ya? Eso es lo que les vuelvo a insistir. Ahora, esta intensidad la podemos observar, digamos, a través de el rango que se va a tomar el coeficiente de correlación para definir qué tan buena es esa recta, ¿no? Bueno, tenemos acá algunos ejemplos de situaciones, por ejemplo, acá tenemos en donde no hay ninguna relación, ¿no? Esta es una constante que no me va a dar, digamos, ninguna evidencia en cuanto a la relación que existe entre estas variables. Sin embargo, esta recta que tengo acá sí me puede dar un intervalo, una reseña, una referencia que yo puedo aplicar el modelo de los mínimos cuadrados y tener un resultado. Acá abajo también tenemos, en este caso la primera es con pendiente negativa y esta que está acá es con pendiente positiva. Entonces ahí nos vamos a manejar, por ejemplo, en intervalos, ¿no? Acá es un poco más resumido, tengo un intervalo de -1 a 1, ¿ya? Eh, el coeficiente de correlación se va a mover en eso. Yo puedo tener una, digamos,
una intensidad en datos o de correlación débil, digamos, digamos, desde débil hasta moderada y hasta intensa, ¿no? Dentro de lo que son los rangos negativos, y de los positivos igual, débil, moderada, intensa. El cero me indica que no hay correlación alguna. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos una correlación negativa que esté intensa? Puede ser, digamos, perfecta, digamos, pero depende mucho del tipo de datos. Eh, porque si bien es cierto, los datos me pueden indicar alguna pista, algo sobre el comportamiento, y evidentemente puede ser negativo como yo planteo la recta, pero sí me puede servir para los intereses particulares. Pero en otros fenómenos esa negatividad me puede ser indicador de algo malo, entonces también puede ser como información, ¿no? Entonces, no es la idealización que sea, por ejemplo, perfecta en el -1. Depende mucho del escenario. También acá en la parte positiva, también yo puedo tener una correlación perfecta, pero normalmente está asociada con algo positivo, pero bueno, como les digo, va mucho en el contexto de los datos. Y bueno, acá en la parte de abajo tenemos ya números más concretos como el 1, 0, 9, 0, 5, 0. Después podríamos tener el -0,5, el -0,9 y el -1. Entonces, también es el mismo criterio de definir este coeficiente como referencia para poder decidir si es una recta adecuada o no adecuada. Bueno, las propiedades de la correlación o del coeficiente de correlación se enmarcan también en un rango que sería de -1 a 1. En ese rango podremos eh, encontrar el valor del coeficiente de correlación. Si es R mayor que 0, entonces es una correlación positiva. Si es menor que 0, es negativa. Bueno, en el mejor de los casos sería igual a 1, ¿no? También tenemos que considerar si R igual a 0, no hay relación entre datos. Otro tema que hay que considerar es que si R, digamos, es negativo o positivo, va a depender mucho de la pendiente, ¿ya? Porque es digamos, un parámetro que también nos da pistas de cómo va a ser la correlación. Ahora, los criterios que se pueden usar, ¿no? Si yo tengo el coeficiente de correlación entre 0 y 0,20, no va a ser significativa. De la misma forma, si yo tengo entre 0 y menos 0,20. Si yo tengo un coeficiente entre 0,2 y 0,4, existe una correlación baja. Y de la misma forma, si es de menos 0,2 hasta menos 0,4. Si yo tengo un coeficiente de correlación de menos 0,4 a menos 0,70, existe una correlación respetable, puede ser, pero eso también lo va a brindar el tipo de dato y la cantidad de datos, ¿ya? Dice significativa, yo la llamaría moderada a lo mejor. Pero si yo tengo entre 0,7 y 1, tanto positivo como negativo, hay un alto, eh, digamos, posibilidad de una correlación buena. Buena, digo yo, partiendo del 0,70. Diría yo desde 0,95 por ahí hasta 1, ya eso ya es muy bueno, que podrían considerar una buena relación entre datos. Eso lo digo a modo de experiencia. Pero existen estas tablas que podemos, digamos, tratar de interpretar porque puede ayudar en algo. Bueno, el otro concepto es el coeficiente de determinación. Proporción de la variación total en la variable dependiente y que se explica por
la variación en las variables independientes X. Se calcula al elevar al cuadrado, es decir, el mismo coeficiente de correlación, si uno lo eleva al cuadrado, vamos a tener el coeficiente de determinación. Ahora, yo puedo tener un coeficiente que es aplicable cuando yo resto al máximo valor dentro del rango R cuadrado. Y este me da un coeficiente de no determinación, ya que está en relación a los datos que están muy fuera de este rango, ¿no? Bueno, y como antes se mencionó, R puede tomar datos en los rangos, digamos, pertinentes, que ya se mencionaron, y depende mucho del tipo de datos que nosotros estamos analizando para poder tomar una buena decisión. Bueno, siguiendo con este tema de la correlación, vamos a hacer un ejercicio en donde espero que quede más claro este tema. Primero vamos a considerar este mismo ejemplo, lo vamos a llevar a la planilla Excel para poder realizar un poco más, con más elementos, ¿no? Porque acá sí podemos explicar un poco mejor. El ejemplo trata de una gasolinera que desea saber si existe relación entre las recaudaciones durante los últimos 7 semanas y los clientes, o el número de clientes que acudieron en este periodo. Para eso vamos a responder estas dos preguntas, que es calcular el coeficiente de correlación y calcular e interpretar el coeficiente de determinación. Bueno, anteriormente nosotros ya habíamos procedido de una forma y no va a ser muy distinto. Vamos a considerar esta tabla que nos indica, digamos, las variables. Acá yo ya avancé con una tabla para ir un poco adelantando, ¿no? Entonces, lo primero es definir cuáles son los términos del coeficiente de correlación. Acá está la fórmula y tenemos que determinar estos términos que están, digamos, que de alguna forma y evidentemente nos da el resultado de la correlación. Entonces, tenemos X, tenemos Y. Bueno, acá nos hace falta el término XY, el término X cuadrado y el término de la sumatoria de Y al cuadrado y Y cuadrado. Bueno, hay que empezar por lo más básico. Por ejemplo, XY. Voy a anotar acá XY. Y luego tenemos el término, vamos a colocar X cuadrado y Y cuadrado. O sea, solo elementos, claro, Y cuadrado, ¿no? Y cuadrado. Ya. Entonces, el procedimiento es más o menos similar, porque acá estamos aplicando, digamos, esta metodología, ¿no? Entonces, vamos con el primer término, hacemos signo igual, y necesitamos X por Y, y acuérdense que yo les mencioné que esto para mí es manual, porque estamos definiendo, digamos, eh, estos términos en base a la planilla Excel, pero con herramientas básicas del Excel. Entonces, acá ya tenemos el primer XY, los valores de XY. Luego vamos a tener el X cuadrado, X, este es X, y sería, digamos, sombrero al cuadrado. ¿Ok? Entonces ahí nos da 9. Y vamos a tirar hacia abajo y tenemos los otros valores. Ahora tenemos que definir el término Y al cuadrado, ¿cierto? Que está acá, nuevamente. Y nos da este valor. Ya, a ver.
B18. Está bien, sí, B es 18, sí, está bien. Está bien, ok. Y vamos, ok. Entonces, acá yo ya hice la sumatoria, que esto me da 32,7 de X y la sumatoria de Y es 44,5. Entonces me falta la sumatoria de XY y este sería 261,4. El X cuadrado, ya tenemos, y por último el Y cuadrado. Ok, entonces esos son los términos, los números que corresponden a cada uno de estos términos. Bueno, vamos a la presentación porque ahí nos vamos a ir guiando un poco cómo se hicieron los cálculos. Acá está la tabla que antes yo ya desarrollé en el Excel, dan los valores, y acá solamente se reemplazaron, perdón, valores, ¿ya? Se reemplazaron los valores. Entonces, vamos a la siguiente. Acá hay otro elemento que también es importante, que no lo piden, pero es importante quizá hacer digamos, la gráfica y identificar la recta, ¿no? Que se ve, se ve perfectamente cómo va esta recta, ¿no? Entonces, si ustedes ven, tiene en la gráfica se ve una muy buena correlación. Entonces, bueno, desarrollando todo esto, y llegamos acá 374,65 dividido por 376,89. Entonces, el valor final es 0,99, que es un valor bastante bueno y que sí hay una relación en esta, digamos, en esta tabla, ¿no? de estos datos. Entonces, veamos la siguiente. Eh, Acá está. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ya sacamos el valor de la correlación, coeficiente de correlación, que es 0,99. Ahora, si nosotros le vamos al cuadrado 0,99, nos va a dar 0,9801, que ese sería el coeficiente de determinación. ¿Ya? La interpretación, como les mencioné, es sobre la muy buena relación que existen entre las dos variables. Es decir, la recaudación va directamente proporcional con el número de clientes, que es una cosa que se puede definir en base a datos, ¿no? Y bueno, acá hay otro cálculo extra que la verdad es un cálculo que está dirigido a lo que está fuera de lo que define el coeficiente de correlación. Es decir, el coeficiente de no determinación, que es un porcentaje que sería alrededor del 2%, que no estaría, digamos, dentro de los datos coherentes. ¿Ya? Ese 2% es más o menos el que no estaría dentro de estos datos. La mayoría son alrededor de un 98%, que es el coeficiente de determinación, que están, todos esos datos están dentro de esta relación, el 2% no. Bueno, eh, bueno, hasta acá podemos establecer, digamos, esta relación, ¿no? Y con eso podemos más o menos guiarnos con los ejercicios que corresponden a esta parte. Entonces, espero que quede claro esta parte y eh, este tema de tendencia es bastante, digamos, utilizado, sobre todo con la variable tiempo.
Entonces, podemos tener tendencia en distintos ámbitos, como pronóstico, ¿no? En distintos ámbitos. Pero esta tendencia eh, se plantea como parte de las series cronológicas. Ese tema es bastante complejo porque utiliza, digamos, herramientas que son un poco más complicadas en el sentido de los cálculos, de la fórmula y todo eso. Nosotros vamos a estudiar un tema de tendencia un poco más simple, en donde tenemos involucrar el modelo lineal. Básicamente es una tendencia lineal. Entonces no nos vamos a hacer mucho problema con eso. Es bueno mencionarlo que se utiliza en la parte económica, administrativa, también se utiliza en educación, en la parte social. Ejemplos hay bastante. Entonces, la idea principal es que esta parte del concepto lo podamos entender desde el punto de vista que eh, podemos plantear un escenario en donde si una tendencia lineal, obviamente vamos a trabajar con un modelo lineal. Entonces, primero que nada tenemos que entender cómo se trabaja con ese modelo. Dentro de los modelos que aplican un poco hacia el tema de tendencias cronológicas están dentro de las series cronológicas, tenemos como, seguro hay más métodos, ¿no? Pero básicos, que son el método de mano alzada, método de los puntos seleccionados, método de los semipromedios y método de los mínimos cuadrados, como les decía, en donde nosotros ajustamos esos datos para poder entenderlos, ¿no? Bueno, el método de los puntos seleccionados mm, es muy similar al del mano alzada, por eso voy a tocar este punto. En definitiva, se establece, digamos, un cálculo, porque acá lo fundamental es establecer la ecuación de la recta. Ese siempre va a pasar por ahí, ¿no? Entonces ahí tengo la ecuación de la recta. Entonces, ¿qué es lo que calculamos? Calculamos la variable, digamos en este caso, b. B. Entonces, para esto nos dice que podemos elegir un punto inicial dentro de de la serie, digamos, cronológica, ¿no? Y utilizar también el valor del tiempo, ¿no? O la variable tiempo como, digamos, parámetro para hacer el cálculo de B. En sí no es tan complicado, pero es bueno, digamos, mencionarlo. A ver, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dice representar gráficamente dicha serie, ajustar una recta al conjunto de puntos y estimar el valor de la producción en el 2022. Bueno, acá dan los datos. Tenemos, como se mencionó, digamos, bueno, se trata de una empresa que tiene anualmente una producción, seguramente una mediana, no sé, un ejemplo, digamos, clásico, ¿no? Y se propone esta tabla, ¿no? Entonces, acá, para dar solución a esto, consideran dos puntos. El punto es el primero del 2014 y tenemos una producción de 24. En 1000, 24.000 seguramente. Y tenemos un punto, digamos, posterior que es el 2018 y tiene una producción de 66.000. Bueno, 24.000 millones, o sea, estamos en ese rango de cantidad. Entonces, lo que propone este ejemplo es calcular, por ejemplo, esta diferencia, que es 42, dividido por el tiempo, del 2018 al 2014, es 4. Y el factor que nos da es 10,5. ¿Ya? Entonces, hasta ahí creo que estamos en esta parte de los cálculos. Pero también nos han pedido
gráfica, ¿no? Bueno, acá está la gráfica. Es un ejemplo, no hay, digamos, problema en eso. Entonces, bueno, acá lo que sucede es que ya tenemos un parámetro, que es el 10,5. Ahora, ¿cómo se calcula el otro parámetro? Y que nos explica muy bien, y debo reconocer que nos explica muy bien. Tenemos que ver, digamos, los valores que nos proponen, ¿no? Y acá hay un dato interesante que dice que si el año 2014 yo tendría 24.000 millones, ¿cierto? Algo así, ¿no? Entonces, según el planteamiento de este método, estamos en esta serie de cronológica, ¿no? Sería el punto B, perdón, el punto A, el cual estaría dentro de la recta. Entonces uno se pregunta por qué, ¿no? Y seguramente todo este modelo es una aproximación, no es, digamos, eh, se puede decir que se plantea como algojímetro. Y es solamente porque acá en la producción tiene 24.000 millones y a través de esa propuesta, que no tiene mucha relación con lo técnico, ¿no? Ellos proponen como punto de inicial. Y por eso, como les mencioné anteriormente, dentro de un modelo uno puede establecer eso y tratar de hacer el cálculo. Más que nada con la lectura de los puntos que yo tengo. Si acá ustedes ven, yo tengo desde, digamos, desde el inicio unas oscilaciones, ¿no? Entonces, ahí se supone que al pasar por acá, yo creo que esta recta está media fallosa. Porque si se propone que es 24, y acá mismo, ¿no es cierto? Lo proponen como C, esta línea recta debería pasar por acá, por este lado, ¿no? Pero sin embargo está mucho más abajo. Yo creo que acá hay un poco de confusión porque apunta más al 10,5 porque el 10,5 no sería el intercepto, el 10,5 es la pendiente. Por lo tanto, este valor debería estar un poquito más arriba, ¿no? Para poder eh, cumplir con la condición de la recta acá. Bueno, no los quiero confundir, pero es lo que me muestra esta figura. Entonces, la única forma de solucionar esto es metiendo estos datos y ver si efectivamente es ese intercepto, ¿no? Bueno, acá se propone de esa forma. Entonces, veo también que en el lado del cálculo fueron haciendo y utilizando la recta para ir calculando cada uno de los valores. ¿Ya? Entonces, como les mencioné, este es un ejemplo un poco muy algojímetro. A mí no me convence mucho. Y justamente en el punto 10, que sería para el cálculo, miren, y acá hay otro error. Ah, no, aquí está bien. 2024. Entonces, se supone que del 2019 y acá tenemos 2014 al 2024 son 10 unidades, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos el valor de 10. Ahora, a ver, una aclaración, ¿no? Es necesario aclarar lo siguiente, que acá en X empiezan de un inicio y se le da del 2013 un valor negativo, o sea, de un año
digamos, negativo. Entonces, ¿por qué creo yo? Porque se empieza del 2014. Entonces, al empezar del 2014, por convención, se empieza con el valor cero. Entonces, este tipo de ejercicio eh, se debe plantear con algunas convenciones, porque yo no voy a utilizar estos años para considerarla como una variable X, sino considero los números correlativos, digamos, planteando, y se dice, creo que en el ejercicio, lo apunté, que siempre se empieza con el valor cero, a no ser que se haga la aclaración, empezar con el 1. Entonces, si yo empiezo con el valor cero, con el año cero, correlativamente tengo que llegar hasta el 5, porque es el último valor. Entonces, al valor que está antes del inicio le da el menos 1. Esa es la explicación. Entonces, considero mi valor Y con la producción y mi valor X con los valores correlativos correspondientes al orden de los años. Entonces, si yo considero el año 2024 menos 2014, me da 10 años. Entonces, ese es el X que yo reemplazo en la ecuación y me da 129.000 millones. En ese año debería tener. Pero como les digo, creo que acá hay algunas, digamos, en el método, más que nada. Entonces, eh, desde ese punto de vista, creo que si se puede calcular, yo haría, digamos, el cálculo en la hoja de Excel y comprobaría si efectivamente se tiene esa misma, digamos, línea recta. Ahí lo dejo como duda. Bueno, el otro método es el método de los mínimos cuadrados. Antes que se me vaya, ese tipo de ejercicio que ya revisamos, yo no lo voy a tomar en la tarea, menos en la prueba, porque creo que no es muy idóneo. Yo en este caso lo que sí voy a tomar son los mínimos cuadrados. Y por eso les recomiendo que vayan viendo cómo se desarrollan todos estos ejercicios, como ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, los mínimos cuadrados, como algo ya hemos avanzado, se basa en una recta. Entonces, esta recta sería la mejor recta que pasa por todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que hay que determinarla? En base al parámetro B y al parámetro A o C. La verdad, da lo mismo qué letra le coloquen, sabiendo el significado correcto de qué significa en la recta. Entonces, porque en la otra expresión salía como A, ahora sale como C, pero da lo mismo, si uno tiene claro lo que significa. Entonces, se basa en mínimos cuadrados en la distancia que hay desde la recta a estos puntos que están fuera. Mientras más cerca están los puntos, mucho mejor. Y ahí obedece al tratamiento operativo matemático que se eleva al cuadrado y eso, digamos, se cuantifica. Y mientras más cerca al cero, es, digamos, la mejor recta, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos explicar respecto a los mínimos cuadrados. Mm, Bueno, con respecto a este ejercicio, está en relación a las tendencias. Eh, bueno, lo que tengo que mencionar, que en el libro o en el apunte que yo les dejo como documento base, tiene una forma, digamos, un poco complicada. Yo lo estuve viendo y no me parece que sea muy adecuada, pero la teoría está muy bien. El tema es con este ejercicio que puede prestar para confusión. Lo que vamos a hacer, yo lo voy a explicar desde el punto de vista de los mínimos cuadrados y
haciendo alguna referencia también. Veamos la planilla Excel para poder explicar este tema. Bueno, el ejemplo está en relación a un ejemplo hipotético sobre una pequeña empresa que tiene una ganancia de tanto cantidad de dólares durante los años que aparecen en la tabla. Entonces, acá hay algunas cosas que mencionar. Esta es una aplicación de lo que nosotros tenemos como el método de mínimos cuadrados. Entonces, eh, pero tiene un contexto en donde nosotros tenemos las tendencias en el tiempo, que es un tema que se puede aplicar en distintos contextos, que es bueno que lo podamos, digamos, practicar. Los periodos son años, del 2013 al 2019. Acá tenemos una variable que es la I, que está en términos de producción, como se menciona acá, ¿no? Pero nos falta el valor de X. Entonces, acá nosotros vamos a considerar, según el ejemplo, empieza de un año cero. Entonces, el año cero es el 2013. Y de ahí para adelante, nosotros tenemos que determinar en forma correlativa cada uno de esos años. El año 1 sería el 2014, el 2015 sería el año 2 y así sucesivamente. Entonces yo voy a tener mi X definida. Es una forma digamos, de codificar un poco estos años, ¿no? Cuando yo haga la regresión, yo la puedo hacer, digamos, utilizando los años o digamos, en términos de la gráfica, ¿no? Entonces, eso no habría problema, sino que estos datos nos van a servir para determinar la recta, entonces la ecuación de la recta. Entonces, por eso colocamos esta, digamos, secuencia de números correlativos eh, para poder ayudarnos con estos datos. Ustedes lo pueden chequear en otros libros que van a tener la misma situación. Voy a volverme acá y voy a volverme a la presentación para que vean un detalle que lo tengo más adelante. Acá yo tengo, si pueden observar, la tabla que sale en el libro. Y efectivamente tengo el año que es del 2013, los años hasta el 2019, si ustedes pueden ver. Nos vamos a agrandar un poquito. Acá. Entonces, como ustedes se dan cuenta, tengo el 2013 hasta el 2019. Tengo la variable y tengo la variable x. Se dan cuenta que empieza con, digamos, partiendo de un año cero de partida inicial. Y normalmente son como, digamos, eh, normas internas que uno puede establecerlo de esa forma, así como pueden haber un inicio del año 1. Eso ya va a depender mucho de cómo el estudio de los datos, ¿no? Entonces tengo del 0, 1, 2, 3, 4 y así en forma correlativa, ¿ya? Entonces, como les mencioné, este ejemplo en el digamos, ay, bueno, no, mejor que no. Bueno, entonces, es bueno tenerlo presente porque yo voy a hacer la tabla para hacer los cálculos con ese criterio. Entonces, como les dije, empezamos del año cero y ese el ejemplo lo tiene bien marcado ahí en el documento base. Y es la explicación para que no tengan confusión. Luego, tenemos que revisando los términos, porque al final, ¿qué nos están pidiendo? Realizar la gráfica de distribución, determinar la ecuación de la recta y determinar y comprobar la producción de los años 2016 y 2020. Entonces, lo primero que tenemos que hacer
es realizar la gráfica de distribución. Entonces, yo voy a colocar y voy a marcar ahí respecto a esas variables, ¿ya? Entonces vamos a irnos acá y tenemos esta, ¿ok? Si se dan cuenta, esa es la distribución que yo puedo tener. Pero acá hay una cosa. Si se dan cuenta, me salieron justamente los datos al revés. Entonces, Y debe estar en el eje del, o sea, la producción debe estar en el eje de la Y y la numeración correlativa de los años es la X. Entonces hay que cambiarla. Veamos, ingresemos acá, voy a modificar, voy al eje de la X. X es este, ¿ok? Ok. Y es este que está acá, ¿ok? Y ahí miren cómo me cambió el asunto. ¿Eh? Hay una correlación, pero hay que ver, ¿no? Ahí cómo va este tema. Entonces ya tenemos la gráfica y bueno, acá le podemos colocar chanfle. Se me fue. Tengo que empezar de nuevo. Bueno, vamos a colocar insertar este gráfico de distribución. A ver. Acá. Ahí está. Nuevamente me salió al revés. Entonces ustedes ya saben, cuando les haga ese detalle, es modificar, colocamos acá, hacemos enter, el i también, lo cambiamos, y ya una cosa se mejora. Aceptar. Entonces acá yo le iba a colocar producción por año. Bueno, es un ejemplo muy general, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer lo mejor que se puede. Entonces, bueno, ya tenemos la gráfica. ¿Qué nos queda? Determinar la ecuación de la recta. Entonces, eh, tenemos que revisar los términos que, como ya sabemos, tenemos xy que nos falta acá, nos vamos a colocar xy, y que otro término es x al cuadrado, ¿no? Entonces lo colocamos. Bueno, igual procedemos de la misma forma. 32, ahí, el otro valor, bueno, me tiene que dar 0, ¿cierto? Entonces acá llegamos hasta ahí. Y acá, igualmente como antes, el 0 me tendría que dar, ustedes ya saben, ¿no? Y veamos. Veamos si lo agarra, porque hay veces que no agarra. ¿Está bien? Sí, está bien. Ahí tenemos, digamos, la correlación. O sea, el cálculo, ¿no? Que tenemos que tener este al cuadrado, no está todo bien, ¿no? Y acá x por y. Entonces ahora lo que hacemos es hacer las sumatorias de los y, ¿cierto? Hacemos las sumatorias de los x. Champ, algo pasó. X, xy, también. Y la sumatoria de los x cuadrados, ¿no? Porque es mucho más cómodo trabajar con esos datos de x y es una convención, que se puede decir. ¿Ya? Entonces, tenemos las sumatorias de los y, los x, xy y x cuadrado. Entonces, ya deberíamos tener todos los datos para calcular b. Entonces, volvamos a la gráfica y acá, perdón, a la presentación.
Y vamos a ver, me devuelvo un poquito acá, y acá tenemos, ¿no? La tabla ya más completa, ¿no? 340, 21, 1264 y 91. Me parece que está correcto. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula, como lo habíamos hecho anteriormente, y vuelvo a repetir. Anteriormente, el primer ejemplo, que es en relación a la regresión, aplicamos la metodología de los mínimos cuadrados, y en este caso estamos haciendo lo mismo, ¿ya? En el libro sale un poco más complicado porque ellos utilizan, a pesar que utilizan el mismo, digamos, método que el mínimo cuadrado, pero la forma de desarrollarlo es un poco más compleja. Pero si uno tiene claro el desarrollo de esto, que hemos hecho ya en el primero y en este último ejemplo, se van a dar cuenta que es un poco más simple y llegamos al mismo resultado, ¿no? Entonces, determinamos que B es 8,71 y A es 22,47. Y esto es los mismos valores que están ahí en el documento base. Entonces, ya teniendo esto, podemos determinar la recta, la ecuación de la recta. 8,71 por X más 22,47. ¿Ok? Estamos, estamos bien en ese aspecto. Entonces viene la otra pregunta, que es determinar y comprobar la producción para los años 2016 y 2020. Entonces, acá en algún momento yo les dije sobre el primer ejemplo, que también nosotros podíamos hacer proyecciones o determinar valores. Un poco también puede ser para comprobar o también para tener un pronóstico, por ejemplo, en este caso, sobre el año 2020, que no está acá. Y podría ser sobre el 2022, 2023, dependiendo cómo usamos las variables, ¿no? Entonces ahí hay que tener ojo. Se nos pregunta para el 2016. Voy a la tabla y me voy acá a la X y es el año 3. Entonces al año 3 lo reemplazo por esa X y ya hago la operación y me da 48,6. Esa es la producción que tendría en ese año. Entonces revisamos acá. Vamos un poquito más adelante. Acá. Justamente estamos acá, ¿no? Claro, y acá, según en la tabla que está en el documento base, me da 48,57. Bueno, hay un tema de decimales, pero muy evidentemente el mismo resultado. Entonces, eso es un tema que nosotros debemos considerar. Luego, hacemos el mismo procedimiento, pero como esto va en orden correlativo, si el año 2019 es el año 6, el 2020 tendría que ser el año 7, el 2021 tendría que ser el año 8. Entonces, acá me parece que me equivoqué porque le coloqué el año 8. Sería el año 7. Exactamente. Entonces, veamos cuánto es para salir inmediatamente de la duda. Sería 8,71 por 7, porque corresponde al año 2020, ¿no? Claro, entonces eso me da 60,97 más el 22,47 y eso me da 83. Vamos a corregir inmediatamente. 83,44. ¿Ok? Ese sería el valor, digamos,
que tenía 8 y no es el caso. Entonces voy a revisar 8,71 por 7, el año 7, igual 60 más 22,47. 83,44. Ya, ok. Entonces, si yo tuviera el año 8, que ya sería el año 2021, y ahí correspondería, pero para el año 20 sería el año 7. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la tendencia en el tiempo, ¿no? Y que utilizando este método lo podemos utilizar, lo podemos llegar a saber. Bueno, espero que todo lo que se mencionó acá son ejercicios y estos mismos muy parecidos van a salir en la tarea 7. Eh, Revisen esto. Así, esta es la metodología que yo voy a- a solicitar. Acuérdense, manualmente o manual, de forma manual, realizar el cálculo de forma manual, a mí es, o digamos, yo lo veo desde el punto de vista de utilizar la planilla Excel, haciendo algún tipo de cálculo, como cálculo básico, para determinar los valores, sobre todo los XY, X cuadrado, Y cuadrado, ese tipo de cosas. Hasta ahí llega la parte 1. Tómalo en consideración, porque yo cuando corrija voy a ver si lo han hecho de esa forma. Si hay otra forma que no corresponde, yo lo voy a mencionar porque no, digamos, no lo solicité de esa forma. O sea, yo quiero que hagan los cálculos y utilicen la herramienta como el Excel. ¿Y qué pasa, digamos? O sea, utilicen en ese ámbito la herramienta de Excel. Eh, la idea es que ustedes se empapen sobre el concepto mismo, el término, y también lo puedan entender. Ahora, hay un tema ahí que son las fórmulas. También les estoy pidiendo que identifiquen los términos de las fórmulas, porque si no saben qué están calculando, no van a tener los resultados que uno espera. Uno tiene que empaparse de lo que son cada uno de los términos de la fórmula. Así que esas son recomendaciones. Eh, Revisen los apuntes porque la mayor parte de los ejercicios están en base a esto lo que yo estoy. Bueno, espero que les sirva. Eh, a ver, antes que salga, voy a ver lo último que es el tema de las preguntas. Acá hay dos preguntas que ustedes puedan responder y les puede servir como orientación. Y llegamos hasta acá y será hasta una, digamos, próxima ocasión en donde podamos, digamos, eh, ya sea eh, 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 responder algunas dudas o alguna orientación que necesite. Será hasta pronto. Chao, chao.